Buen día a todos, mi nombre es Cindy Vanessa Betancourt Naranjo, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del doctorado en Ciencia de la Educación. En esta presentación les quiero dar a conocer mi trabajo de investigación titulado Prácticas Pedagógicas, la Educación para la Paz en la Escuela del Municipio del Tambo, en Colombia. Para dar contexto de lo observado como investigadora se parte de la realidad compleja del país. Colombia es conocido en todo el mundo por su pasado de violencia y aún en el presente por sus constantes noticias y problemáticas sociales como el narcotráfico, el desplazamiento, entre otros aspectos que alteran el bienestar, la armonía, la prosperidad de la comunidad en el ámbito educativo. La realidad también es compleja. Se habla de acoso, discriminación, malos tratos entre docentes y estudiantes, por no nombrar solo algunos de los casos que suceden en el aula y que se han ido normalizando o se han tratado de solucionar sin éxito. Esta situación son situaciones preocupantes. La falta de tolerancia, respeto, empatía, solidaridad, diálogo desencadenan situaciones graves ante estos comportamientos. Los docentes muchas veces no saben cómo reaccionar y se recurren a medidas sancionatorias con la esperanza de que la violencia desaparezca. Teniendo en cuenta a Hilton, para entender y definir el problema, nos encontramos con que aquella violencia visible o directa como la violencia escolar es únicamente una parte superficial de todo el problema que existe tanto en la escuela como en la sociedad. La violencia en sí tiene un trasfondo cultural. Violencia no es solo golpear o insultar, ni tampoco paz es solo la ausencia de violencia. La violencia puede permanecer en la estructura del sistema educativo y también está inmersa en nuestras significaciones, concepciones, actuarios, relaciones con nosotros mismos y con los demás. Ahora bien, esta altura de violencia es aprendida de la interacción con otros, de los medios de comunicación, medios socioeconómicos y cultura que normaliza la violencia y la ve como la única forma de solucionar conflictos. Si la cultura de la violencia es aprendida, la cultura de la paz también puede serlo. La educación es la principal herramienta para cambiar aquella realidad. Muchos autores afirman que la educación es un elemento clave para el cambio social, hacia una construcción de paz, y la escuela es la situación formal para hacerlo. Para lograr una cultura de paz, se necesita primero educar para la paz. Empezando por unas prácticas pedagógicas acordes a este fin, se necesita dar prioridad a la formación en valores, a enseñar a resolver conflictos, a interpretar y ser crítico de la realidad. En Colombia, la paz es una necesidad por la cual existe una cátedra de la paz que pretende formar una cultura de paz y desarrollo sostenible. Sin embargo, se ha tomado como algo instrumental, donde se abordan contenidos y conceptos en lugar de formar habilidades y competencias que permitan como tal en los estudiantes formarse en la cultura de la paz. De la anterior problemática surgen unos interrogantes que son: ¿cuál es la percepción de los diferentes actores de la comunidad educativa sobre la paz y su papel en ella? ¿Cómo en la práctica pedagógica se educa para la paz del municipio del Tambo? ¿Qué estrategias o programas se pueden proponer para enriquecer las prácticas pedagógicas y promover la cultura de la paz? De estos interrogantes surgen los siguientes objetivos: analizar cómo las prácticas pedagógicas de la escuela educativa para la paz en el municipio del Tambo. Interpretar la percepción de los diferentes actores educativos sobre qué es la paz y cuál es su papel educativo en la relación a ella. Caracterizar la práctica pedagógica en la escuela e identificar cómo éstas aportan a la cultura de la paz del municipio del Tambo del departamento de Nariño. Fomentar la cultura de la paz desde la implementación de estrategias didácticas basadas en la Cátedra de la Paz que fortalezcan la práctica pedagógica de las instituciones en el municipio del Tambo en el departamento de Nariño. Y finalmente es realizar aportes pedagógicos teóricos y prácticos hacia el fortalecimiento de la cultura de la paz. En cuanto a por qué se quiere realizar esta investigación, se puede decir que educar para la paz es un aspecto urgente. Se necesita una nueva sociedad, un nuevo mundo, como afirma FISAS, más igualitario, justo y próspero. Todos merecemos un lugar mejor y esto es posible cambiando nuestra forma de pensar, actuar, relacionarnos. Esto se logra con educación. Con esta se puede introducir de forma generalizada los valores, herramientas y conocimientos que forman las bases del respeto hacia la paz, los derechos humanos y la democracia. También es importante reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, cómo en las aulas de clases se educa para la paz. Esta investigación permite saber cuáles son las percepciones de los autores educativos en el tema, entender cómo o qué se necesita hacer en el aula para desarrollar esa cultura pacífica que se necesita. De igual manera, la idea de ese trabajo es aportar de forma teórica y práctica sobre el tema a las instituciones educativas donde se realiza el estudio y también a la comunidad educativa e investigadora a partir de los aportes realizados en ese trabajo puedan desarrollar sus investigaciones. En cuanto a los referentes teóricos que sustentan ese trabajo, toma como autor principal a Hilton, quien es considerado el punto de referencia más importante en los estudios de la paz. Para comprender cómo se concibe la paz, en primer lugar, se debe comprender el concepto de Hilton, le da a la violencia este triángulo. Se puede observar tres tipos de violencia: directa, estructural y cultural. De igual manera, se observa una parte visible y otra invisible de la violencia. Para Hilton, la violencia directa es aquella violencia más evidente, la que generalmente todos lo llamamos violencia: amenazas, insultos, agresiones físicas, asesinatos, entre otros. Sin embargo, esta solo es la punta del triángulo. La mayor parte de la violencia se encuentra escondida y se es inconsciente de ella a pesar de estar presente en el día a día. La violencia estructural es aquella que se da a partir de una estructura de un sistema que genera desigualdad y diferencias entre las personas.
Aquellos aspectos socioeconómicos, por ejemplo, que hace que algunos tengan bienestar y otros no. En cuanto a la violencia cultural, es la que justifica las anteriores, las creencias, ideologías, prejuicios que justifican los comportamientos violentos, por ejemplo, el machismo, la xenofobia, entre otros, donde falta la tolerancia, se ve la injusticia. Estar consciente de que la violencia es más compleja que la agresión física es importante para comprender lo que implica la paz. A partir de lo anterior, Hilton afirma que la paz como tal no ha logrado, porque solo se considera que la paz es la ausencia de violencia directa. A esta le denomina paz negativa, siendo la paz positiva lo que se debe construir. En la presente tabla se puede observar la diferencia de una y otra. Por ejemplo, mientras la paz negativa busca la ausencia de violencia directa, la paz positiva espera la ausencia de todos los tipos de violencia. Pero además, justicia, ¿no? La paz positiva también incluye salud, educación, trabajo, entre otros. La forma de ver el conflicto es diferente, mientras la paz negativa busca evitar conflictos. La paz positiva entiende que los conflictos deben enfrentarse y resolverse de forma pacífica. Los valores en la paz positiva son importantes, pensando en el otro como igual, procurando la empatía, la cooperación, la solidaridad, la tolerancia. La paz positiva se crea para paso a paso con el trabajo de todos y es a esta paz a la que el sistema educativo debería apuntar. Para Hilton, el conflicto es inherente al ser humano. Debido a nuestras diferencias, siempre va a existir conflicto. La forma como se resuelva es la importancia, ¿no? Hilton, de igual forma, a la violencia explica el conflicto en un triángulo donde se encuentra la conducta en la parte visible. Las actitudes y contradicciones en la parte invisible se puede comprender que en aquellos golpes e insultos se encuentran unas emociones, pensamientos, objetivos que para el otro son desconocidas y para sí mismo son inconscientes. Para hacerlas conscientes se necesita el diálogo, del reconocimiento de las emociones. Para lograrlo se necesita aprender a adquirir habilidades de resolución de conflictos, manejo de emociones, entre otras actitudes encaminadas a la paz. De aquí la importancia que en la escuela se enseñen estas habilidades y técnicas para que los estudiantes tengan las herramientas para enfrentar estas situaciones de forma pacífica, ¿no? Educar para la paz, entonces, educar en valores, unos valores que permitan dejar atrás la paz negativa y encaminarse a la paz positiva. Algucín afirma, dichos valores deberían proporcionar el abandono de patrones caducos y primitivos de funcionamiento que contienen implicaciones, elementos de violencia y estructura sistémica que se fundamentan en la concepción tradicional de paz negativa y se podrán enmarcar más en el modelo asistencial o intervencionista obsoleto, todavía estructurado en sistemas de poder y represión. Para lograr una educación para la paz, las prácticas pedagógicas en las instituciones deben estar acordes a este fin. Para ello, Paulo Freire afirma que educar para la paz implica desplazar la pedagogía autoritaria por una pedagogía de la pregunta, pasar de una pedagogía del cuestionamiento a una pedagogía de la espera. De esta manera, en la práctica pedagógica debe verse acciones, estrategias didácticas que permitan desarrollar el aprendizaje desde y hacia una cultura de paz. En cuanto a algunos fundamentos legales que se tienen en cuenta son la Constitución Política, la Ley 1732 del 2014, donde establece la Cátedra de la Paz en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús y en la institución educativa Nazareno. La Cátedra de la Paz tiene como cuenta en esta investigación, dado que brinda una directriz e incluso un desempeño curricular para fomentar la cultura de la paz en los niños y jóvenes. De igual forma, se tiene en cuenta Acto Legislativo el 01 del 2017, donde se busca la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. En cuanto al diseño metodológico de la investigación, se parte de un paradigma cualitativo donde se busca que el conocimiento sobre la educación y cultura de la paz es neutra a través de la interacción con otras perspectivas. Además, se aborda aspectos subjetivos y sociales que no pueden ser capturados fácilmente a través de métodos cuantitativos. En cuanto a la perspectiva investigativa, esta se aborda desde la fenomenología, entendiendo que esta estudia los fenómenos tal como se presentan en el conocimiento de los individuos, centrándose en la percepción y la interpretación del mundo, por parte de los sujetos involucrados en la educación para la paz, que pueden brindar información valiosa sobre sus pensamientos, sentimientos y actitudes hacia el tema. El método fenomenológico es adecuado para investigar temas complejos y multidimensionales, como la educación para la paz. En cuanto al enfoque, este es histórico hermenéutico, ya que se le da la relevancia a interpretar, ¿no? Con el fin de analizar de manera profunda cómo se ha transmitido y perpetuado determinados valores, creencias y actitudes en relación con la paz y la educación. En cuanto al nivel de profundidad de la investigación, este es interpretativo, donde se busca significados más profundos y contextuales. El escenario corresponde a dos instituciones educativas llamadas Sagrado Corazón de Jesús y Institución Educativa Nazareno, como lo había nombrado anteriormente, lo cual para esta investigación tomará 3 informantes por cada institución, siendo estos docentes de básica primaria y secundaria, incluyendo un docente a cargo del proyecto Democracia y Paz, denominado experto. Los criterios de fiabilidad y calidad de esta investigación son instrumentos de recolección de información validados, sistematizados de los datos codificados y finalmente los instrumentos escogidos son revisión documental. Confiabilidad y calidad de esta investigación son instrumentos de recolección de información valiosos, sistematizados de los datos codificados y finalmente los instrumentos escogidos son revisión documental, observación directa y entrevista. El análisis de la información se llevará a cabo a partir de la información recolectada con los instrumentos escogidos, la organización y categorización de los datos, la búsqueda de caracterización que se relacionan con la cultura de paz y el planteamiento de una propuesta para fomentar desde las prácticas pedagógicas. Aquí
algunos de los referentes teóricos que han apoyado esta investigación. Finalmente, les doy gracias por su atención y espero que haya sido claro en mi propuesta de investigación. Gracias.